etcétera, etcétera. Verlo, todo eso. A comprender cada uno de esos detalles. Se está uno conociendo a sí mismo, ¿verdad? Solo conociéndose a sí mismo puede conocer al universo y a los dioses, de acuerdo con la máxima de Tales de Mileto, allá en la antigua Grecia, cuando todavía existían los misterios de Eleusis en el mundo físico. No es posible llegar uno a la experiencia de lo real sin haberse conocido a sí mismo profundamente. Y eso es lo que se hace cuando uno está en meditación. Se está conociendo a fondo, íntegramente, tal cual es. Resultado, viene la experiencia de lo real. Porque conociéndose a sí mismo, se conoce todo lo que existe en el infinito. Eso es obvio. Distíngase entre lo que es una mente que está quieta a la fuerza, violentamente. Es decir, que está aquietada a la brava, como dijéramos. Y lo que es una mente que realmente está quieta en forma espontánea y pura. Distíngase entre una mente que está silenciada violentamente y una mente que está en silencio. Cuando la mente está aquietada violentamente, no está quieta. Lucha por moverse en sus fondos más profundos. Y cuando la mente está silenciada violentamente, tampoco está en silencio. Grita en sus fondos. Total, ese camino así resulta estéril. La quietud y el silencio deben surgir en forma espontánea y pura. Surgen cuando la procesión esa de recuerdos, pasiones, deseos, defectos, etc. concluye. En esos instantes es cuando la conciencia logra desenfrascarse para vivenciar lo que es real. Eso que no es del tiempo. Eso que es la verdad. Así pues, mis caros hermanos, conociendo esta técnica, todos reunidos en pleno santuario, debemos meditar. No quiero decirles a ustedes que la labor resulte fácil. Es obvio que este trabajo es difícil. Empero no es imposible. Y conduce ostensiblemente a la iluminación mística. Quien se conoce a sí mismo, no lo olviden, conoce al universo y a los dioses. Uno tiene que libertarse, mis caros hermanos, de la mente. Y eso solamente es posible a través de la meditación de Juan. La conciencia, desgraciadamente, está presa entre la cárcel de la mente. Obviamente, mientras la conciencia esté encerrada, la experiencia de lo real resulta imposible. Necesitamos luchar por nuestra libertad, mis caros hermanos. Recuerden que cada uno de vosotros está preso. Y lo grave es que no os dais cuenta de que estáis presos. Creéis que sois libres y no lo sois porque estáis presos. La cárcel de la mente es horrible. Allí, dentro de esa cárcel, está encerrada la conciencia. El alma, dijera, lo anímico, lo que verdaderamente vale la pena en nosotros. Estáis en una situación difícil y no os dais cuenta de que estáis en una situación difícil. Ver cuántas gentes se dedican a fortificar los barrotes de esa prisión. Ponen avisos en los periódicos, que la escuela tal, que
le confiere a uno poderes extraordinarios en la mente, que le desarrolla a uno la fuerza mental, que ahí tiene técnicas extraordinarias para dominar por medio de la mente a todo el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, los que están presos hacen propaganda para que los demás sigan presos. ¡Qué horror! Desgraciadamente así es. Vosotros todos, mis caros hermanos, debéis comprender en forma íntegra la necesidad de libertaros de la mente para experimentar en el terreno de lo real. Y eso, repito, solamente es posible cuando la mente está quieta, cuando la mente está en silencio. No dejo de aclarar, y en esto no quiero ahorrar esfuerzos de ninguna especie, que el problema de cada uno de ustedes sentado aquí en la sala de la meditación consiste precisamente en la inatención. Todos queréis estar atentos. Desgraciadamente no lo lográis. Surge la inatención. Os distrae cualquier cosa. Desde el canto de un grillo hasta una bala de cañón, o el automóvil que pasa por la calle, o el último recuerdo de hace un ratito nomás. Posiblemente cuando estuvisteis conversando con tu comadre, con vuestro compadre, o tal vez con alguna novia, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo común el trajín del día deja tantas huellas en el fondo de la mente que cuando llega la hora de estar atentos no se logra. Entonces es cuando verdaderamente debemos comprender esta técnica. Poner observación en la inatención. Es decir, observar cuidadosamente lo que hay de inatento en nosotros. Cuando uno observa, repito, aunque me haga cansón con tanto repetir, todos los detalles de la inatención, es obvio que por tal motivo ya hay atención. Pues bien, la atención plena, mis caros hermanos, nos da precisamente la lucidez del espíritu. La atención plena nos lleva a una quietud natural, espontánea y simple de la mente. La atención plena nos lleva a un silencio bellísimo, muy profundo de la mente. Lo curioso es que cuando uno está verdaderamente atento, cuando realmente está en silencio, ni siquiera se da cuenta que está en meditación. La quietud y el silencio es tan natural, son tan naturales, que se olvida uno de que está practicando un ejercicio. Bendito olvido, porque cuando eso sucede, viene la iluminación, el Sama. Ved, por ejemplo, hermanos, lo que sucede cuando uno está arrobado contemplando un cuadro de la naturaleza, o una película que le interesa, o a la mujer amada, o a un amanecer, un anochecer. Si realmente está uno arrobado en aquello, en esos instantes hay atención plena. Instantes de esos son los que necesitamos para llegar realmente a la iluminación. Hay que crear en la meditación el clima favorable para una atención así tan plena.
y se crea ese ambiente favorable cuando se observa a fondo lo inatento. Entonces viene de hecho la atención natural. Y eso es lo indispensable para llegar a la verdadera iluminación interior, mística, profunda. Yo quiero, mis caros hermanos, que comprendáis todo esto, vosotros, pero que lo comprendáis a fondo. Necesitamos todos, libertarnos de las trabas de la mente, del batallar horroroso de los conceptos opuestos. Necesitamos zafarnos de entre todo ese mare magnum de opiniones, teorías, autores, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bello es, mis caros hermanos, poder uno estudiar, por ejemplo, en los registros acásicos de la naturaleza todas las maravillas de la tierra y de sus razas. Eso es asombroso. Si uno lee, por ejemplo, a la maestra Elena Petronila Blavatsky, resulta maravillosa cuando habla sobre cosmogénesis, antropogénesis, etc. Muy bello es tener una información intelectual sobre la raza polar, sobre los hiperbóreos, sobre los lemures, sobre los atlantes, etc. Pero otra cosa uno es experimentar eso en forma directa. Sucede que en los registros acásicos de la naturaleza, nosotros podemos experimentar en forma directa. Pero se hace necesario zafar a la conciencia de entre el intelecto. Con la conciencia emancipada, podemos revisar todos los archivos sellados de esta gran naturaleza. Viajar en el tiempo. Vivir en esas épocas antiguas. Primera, segunda, tercera, cuarta raza, etc. Recordar nuestras vidas anteriores, mis caros hermanos. Eso es formidable, ¿verdad? Pero sería imposible realmente todo esto si continuamos presos, metidos en esa horrible prisión de la mente. Quiero que os libertéis. Y esto se hace por medio de la meditación de fondo. Así pues, mis caros hermanos, reunidos en esta sala de meditación, debemos comprender la necesidad de emanciparnos cada vez más y más de los procesos de tipo intelectivo razonativo. Hay mantras que ayudan también, pero hoy no voy a citarles mantras. Hoy quiero que comprendan la técnica. Y me parece que podría hacerse más clara esta plática si los hermanos aquí presentes hacen preguntas relacionadas con la meditación. Voy a darles pues aquí a nuestros hermanos presentes la oportunidad de que pregunten para aclararles esta cuestión en forma más profunda. Si alguno de ustedes tiene algo que preguntar, puede hacerlo con la más entera libertad. Maestro, le agradecería su consejo
acerca del tipo de sillas o posiciones que usted considere más favorables.